Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Estancampiano y como los miércoles, cada 15 días, estamos transmitiendo esta actividad de metafísica aplicada al crecimiento personal desde la ciudad de Granada, España. Así que yo directamente voy a ir a compartir la presentación que tenemos para hoy y comentarles o recordarles que seguimos trabajando dentro del ciclo de metafísica aplicada, dentro del ciclo de pilares. Estamos en el tercer pilar y estamos viendo los 7 procesos para el desarrollo personal. Así que bueno, vamos a comenzar esta presentación de hoy con una frase que dice que un error muy común es pensar que en los planos sutiles o mal llamados espirituales, todo fluye de una manera diferente y mágica en la que el orden y la planificación no son necesarias. La humanidad piensa que solamente hay que planificar las cosas en el plano material y que en los planos sutiles o en los planos metafísicos ese orden no existe. Todo es fluido y todo es como si uno estuviese en una nube. Y en realidad eso no es así. Los planos sutiles son más organizados que el plano material en donde nosotros habitamos. Entonces, por eso, la actividad que tenemos hoy estamos en el segundo rayo, hablando del proceso de planificación, y vamos a hablar sobre la planificación estratégica, y en la parte final de la actividad vamos a tener un ejercicio práctico para que ustedes tengan una guía. No necesariamente lo tienen que hacer de la forma en que yo lo estoy planteando, pero sí una guía para que ustedes aprendan a planificar aquellos objetivos que quieren lograr en vuestra vida. Entonces, el material de apoyo que teníamos, si recuerdan, era Pilares de la Metafísica, Metafísica y Neurociencia, Conciencia de sí mismo o Psicología del Alma. Incorporamos para estas actividades Psicología de los 7 rayos y el libro Eficientemente. Todo este material de estudio es para que ustedes puedan ir repasando las actividades. Y siempre a mí me gusta recordar, y más en este tema que es la planificación, recordarles que estamos siguiendo un plan de estudios y que en este ciclo básico que estamos ahora, estamos tratando los pilares de la metafísica y ahora nos estamos adentrando en psicología de los 7 rayos. ¿Y por qué la psicología de los 7 rayos? Porque en realidad nosotros, el objetivo de estas actividades no es incorporar un conocimiento teórico. Lo que necesita la humanidad, nos dice Rubén Cedeño en su libro Psicología de los 7 rayos, que lo que necesita la humanidad es justamente el desenvolvimiento psicológico de esos 7 rayos o de esos 7 aspectos y no necesariamente la información teórica. Y es por eso que es muy importante darnos cuenta de que estos son conductas que tenemos que desarrollar a nivel psicológico y después llevarlas a la práctica en nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante para poder aprender y para poder obtener resultados en esto, tener una guía. Fíjense que ahí hay una brújula y si nosotros nos vamos a algo más moderno, tenemos esto que es un GPS. Es muy importante el rayo dorado. El rayo dorado, o el segundo rayo, o el segundo aspecto, es la guía, es la planificación que nos va a permitir comprender el mundo que nos rodea e ir de un punto, del punto rojo al punto verde, que es el punto donde estamos, al punto donde queremos estar. Sencillamente, ¿por qué? Porque la información teórica o el conocimiento, que es el primer paso para la sabiduría, pero no hay que quedarse en el conocimiento, sencillamente son recursos. Pero fíjense lo que dice la imagen, que es muy descriptiva. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos, nunca serán suficientes. Entonces, lo verdaderamente importante no es incorporar conocimientos teóricos, ni tener mucha información teórica sobre los rayos o sobre cualquier otra materia. Lo verdaderamente importante es hacer una planificación estratégica para saber aplicar esos recursos y utilizarlos en la producción de resultados. Entonces, fíjense que nosotros muchas veces y mucha gente confía en la suerte. Dice, bueno, las cosas
pasan por la suerte o por el destino. Y en realidad, eso, cuando nosotros empezamos a estudiar, estudiamos las 7 leyes universales, sabemos que nada en el universo ocurre por azar, ocurre por suerte. Pero yo hoy les voy a decir justamente todo lo contrario. Yo sí creo en la suerte, pero creo en un tipo muy particular de suerte. Para mí la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. El rayo dorado trata de eso. El rayo dorado no trata de algo paranormal o de una iluminación fuera de lo normal. El rayo dorado justamente de lo que trata, disculpen, se me fue la presentación, justamente trata de eso, de hacer una planificación para saber con los recursos que contamos y para poder aprender y llevar adelante todas las situaciones que tengamos en nuestra vida con éxito. Y en las actividades pasadas hablábamos de esto, de que el ser se manifiesta a través de procesos, mecanismos y resultados, y que ahora, como estamos en el segundo proceso, que es el proceso de planificación, el mecanismo es sostenernos en una planificación consciente y como resultado vamos a obtener las cualidades de ese segundo rayo que, como veíamos en esta imagen, los 7 rayos son cualidades latentes o potenciales. Fíjense que cada uno de esas cualidades potenciales o cada uno de esos aspectos tiene cualidades específicas. Y también decíamos que estos 7 rayos no son luces o colores, están representados por luces o colores. Ni tampoco una lista de supermercado, poníamos ahí, que uno repita de memoria como un loro y uno vaya a desarrollar. No, los 7 rayos son actitudes que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Y eso comienza por activar ciertos procesos. Los 7 rayos, cada uno de los 7 rayos, decíamos que tiene un proceso, que vamos a hablar un poco hoy de ese proceso de planificación del segundo rayo. Tienen un mecanismo y tienen como resultado que nosotros vamos a desenvolver naturalmente ciertas cualidades. Hay afirmaciones y ejercicios para hacer, hay un perfil psicológico de las personas que tienen más desarrollado esas cualidades del segundo rayo. También el segundo rayo tiene un efecto cromático, una percepción aromática, está relacionado con un día de la semana. Y también existe una vibración y una musicalidad que nos hace predisponernos a desarrollar esas cualidades del segundo rayo. Y por supuesto que han habido muchos maestros en la historia de la humanidad que le han enseñado a la humanidad cómo desarrollar la inteligencia, el sentido común, la iluminación, la constancia, que son todas cualidades de ese segundo rayo. En actividades pasadas, y para introducirnos en este segundo proceso de planificación, veíamos que existen, en realidad en todo lo que existe en la vida, 3 grandes procesos. El primero de los procesos es el proceso de liderazgo. Es el proceso donde nosotros tenemos ideas, es la materia prima. Es cuando nosotros hablamos en actividades pasadas, disculpen, es cuando hablamos en actividades pasadas. A ver que se me fue la presentación. Ahí está. Cuando hablamos en actividades pasadas, que lo primero que tenemos que hacer para empezar a liderar nuestra vida en el primer rayo es tener ideas y esas ideas plasmarlas en forma de objetivos. Y son esos objetivos lo que van a liderar nuestra vida. Y por eso que una persona que no tiene objetivos en su vida difícilmente podrá llevar adelante el segundo aspecto, que es sostener esas ideas, capacitarse y planificar esos objetivos. Entonces, el segundo proceso que está relacionado con el rayo dorado es planificar esos objetivos que te has propuesto en el primer rayo. Y el tercer aspecto o el tercer proceso es que ejecutamos esas ideas que hemos planificado y que nos hemos planteado como objetivos, es lo que se conocería en una empresa como la etapa de producción, que es la etapa donde tenemos que llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo, y también es la etapa de la acción y la etapa de la evolución. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos el tercer rayo y cuando veamos el proceso de interacción. ¿Vamos bien hasta ahí, Antonio? ¿Hay alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta de momento. Perfecto.
Entonces, hoy nos vamos a quedar con ese segundo proceso, que es el proceso de planificación. Veíamos también en la actividad pasada, donde dimos introducción a este segundo aspecto, que el segundo rayo está relacionado con planificar. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de que las personas que llegaron a iluminarse eran personas que estaban improvisando. Los grandes maestros no han improvisado nunca nada. Y el mecanismo para ese proceso de planificación era sostenerse. Sostenerse haciendo algo en el tiempo. Es como una dieta, o como ir al gimnasio, o como salir a andar, o como para empezar, o como empezar una carrera. Tienes que sostenerte para que eso llegue a dar resultados. También vamos a hablar de estrategias y vamos a hablar de todas las cualidades que componen lo que nosotros conocemos como el segundo rayo. La inteligencia, la observación, la iluminación, la sabiduría, la constancia, el sentido común, el ingenio y la intuición. Que no es repetirlas, es encenderlas dentro de nosotros para que iluminen todos nuestros actos. Veíamos en el primer rayo que el primer rayo es como la semilla, es la voluntad, con todo lo que esa semilla tiene dentro de ella. Y en el segundo rayo, esa semilla que eran los objetivos, pasa a ser una planificación. No es solamente que nos tenemos que plantear objetivos, es que tenemos que planificarlo. Entonces, no es solamente tener la semilla. La planificación de los objetivos es sostener o cuidar esa semilla que hemos sembrado conscientemente en nuestra mente y nuestro cerebro. ¿Y alimentarla con qué? Con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, usando la visualización creativa, para que estas semillas florezcan en las cualidades que queremos desarrollar. Vamos a ver qué relación tiene esta técnica de la visualización creativa con el rayo dorado y con la planificación. Porque cuando tú tienes unos objetivos, el primer paso es definir muy bien cuáles son esos objetivos que tú quieres en tu vida. Pero el segundo paso es visualizarte realizando esos objetivos. Y ahí es donde viene el segundo paso, que es planificarlo, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es muy importante saber que todo lo que nosotros empecemos en nuestra vida tiene 3 factores fundamentales, que es lo que nos van a llevar al éxito. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente actividad que vamos a tener, Dios mediante, dentro de 15 días. Esos 3 factores también están relacionados con los 3 rayos o 3 aspectos fundamentales. El primer factor para el éxito es la postura que tenemos en nuestra vida, que tenemos que tener una postura receptiva, o sea, tenemos que estar abiertos a todo lo que viene a nuestra vida. No quiere decir que incorporemos todo eso que viene a nuestra vida o que le demos importancia a todo eso, pero tenemos que estar abiertos a nuevas soluciones. El segundo factor sí lo vamos a tratar un poquito hoy, pero vamos a profundizarlo en la siguiente actividad, que es un factor dual, porque está relacionado con el segundo rayo, que es la actitud con C y la aptitud, que tiene que ser resiliente, porque tú demuestras tu inteligencia cuando comprendes el escenario y accionas y te puedes adaptar al medio. Una persona inteligente no es una persona que tenga mucho conocimiento. Una persona inteligente es una persona que se sabe adaptar al medio. Eso lo dijo Charles Darwin. Y el tercer factor para el éxito es, una vez que tienes una postura cóncava o receptiva ante la vida, que vas desarrollando una actitud positiva y resiliente y te vas adaptando a las circunstancias, es tener una acción proactiva, es anticiparse a los hechos, no dejar que un problema se instale, no dejar que una situación se transforme en un problema. Entonces, cada uno de estos 3 factores para el éxito, que están relacionados con los 3 rayos fundamentales, postura, primer rayo, actitud, aptitud, segundo rayo, y acción proactiva, tercer rayo, tienen tareas asociadas que nos hacen desarrollar cualidades. Entonces, veíamos que una de las cualidades fundamentales del primer rayo era el entusiasmo. Si tú no estás entusiasmado, no te entusiasmas primero con algo, no vas a hacer nada. ¿Y qué te tiene que entusiasmar? Los objetivos que te plantees.
Si tú no haces la tarea de sentarte a ver cuáles son tus objetivos a corto, mediano, largo plazo, no te vas a entusiasmar solo. Entonces, tener ideas y tener objetivos es lo que te va a entusiasmar. El segundo rayo estaba relacionado con la inteligencia creativa, pero luego de que estás entusiasmado con tus objetivos, ¿sobre qué vas a crear? Pues tienes que planificar, tienes que hacer un plan sobre lo que vas a crear. Fíjense que un arquitecto que tiene el objetivo de construir una casa no se larga con su inteligencia creativa a juntarse con los albañiles y empezar a hacer la casa. No, primero hace una planificación en forma de un plano de la casa que va a construir. Entonces, nosotros también tenemos que seguir ese paso, que es el paso que sigue todo el universo en cuanto a la creación. Y el último de los pasos es aprender a autogestionarnos a través de ese entusiasmo, de esa inteligencia creativa, que vamos a tener una actividad toda dedicada a la inteligencia, ¿sí? Y a cómo desarrollar la inteligencia. El tercer paso es autogestionarnos. Y el tercer paso es la ejecución de esa planificación de esos objetivos. Entonces, estos factores para el éxito que están relacionados con las tres cualidades de los tres fundamentales rayos, del primero, del segundo y del tercero, o del azul, el dorado y el rosa, están relacionados con las tres tareas o los tres procesos de liderazgo, planificación e interacción. Y hoy vamos a meternos en ese proceso de planificación. Porque fíjense lo que decía el autor del famosísimo libro de El Principito. Él decía, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y la gente exitosa no solo vive de deseos. La gente que es exitosa porque obtiene resultados. Entonces, el proceso de planificación justamente era, si se acuerdan, formularnos preguntas. ¿Qué acciones puedo realizar? ¿Cómo puedo llegar a mi objetivo? ¿Cuál es la mejor vía o más conveniente para llegar al logro? Entonces, cuando tú tienes objetivos y empiezas a planificar, empiezas a hacer, por eso yo he puesto un lápiz ahí, empiezas a diagramar una ruta por donde el ser se va a expresar para manifestar esos objetivos. El segundo mecanismo, el mecanismo que, porque hemos visto que el proceso del segundo rayo es el proceso de planificación, y veíamos que cuál es el mecanismo para accionar ese proceso. Sostenernos, trazar una planificación y sostenerla en el tiempo. Tener una conducta, unos hechos sostenidos en el tiempo que nos den regularidad y predictibilidad. Si yo ya he aplicado una ley y veo que funciona, me doy cuenta que eso es regular y es predecible. Si yo ya fui a Madrid por una ruta, yo ya sé que por esa ruta se llega a Madrid. Y me tengo que sostener con regularidad en esa práctica. ¿Hay alguna pregunta, Antonio? Sí, de Marco Sí. Sandoval. Ahora Sí. dice Diego, ¿es neurociencias? Bueno, parece que es en neurociencia no se hace alusión al término Dios, pero sí universo, por interrogación. Sí, porque es que vamos a ver, es que el término Dios es la vida, el cerebro es Dios, la neurociencia es Dios, la psicología es Dios, todo es Dios, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, la ciencia no se refiere a Dios con el concepto de ese ser antropomórfico que castiga o que define, pero la neurociencia y todas las ciencias hablan de la energía y hablan de la supraconciencia. Entonces sí, de alguna manera sí están hablando de Dios, ¿sí? Y están hablando del universo y están hablando de toda la energía. La neurociencia a través del estudio del cerebro y de la mente. Pero sí la neurociencia habla de Dios. No con esas palabras, ¿sí? Pero sí habla de Él. Hablamos, para continuar, del proceso de planificación, del mecanismo que es sostener, y los resultados, ¿cuáles van a ser? Cuando tú establezcas una planificación y la sostengas en el tiempo, vas a obtener los resultados que son la inteligencia, la observación, la iluminación, la sabiduría, la constancia, el sentido común, el ingenio y la intuición. ¿Por qué te vas a hacer constante? Porque te vas a dar cuenta que cuando tú trazas tus objetivos de una forma consciente, planificas estrategias y metas
como lo vamos a ver ahora, obtienes los resultados. Entonces, es sentido común. Es observación de cómo funciona la ley lógicamente. Entonces, por eso hay mucha gente que la enseñanza no le funciona, llámese metafísica o religión o neurociencia o lo que sea, porque no la aplican con sentido común. Le dan un tinte mágico y dentro de ese tinte mágico caen en lo ilógico. Entonces, si nosotros estamos estudiando que existen leyes, las leyes tienen procesos, como la ley de causa y efecto, que hay que sostener en el tiempo para que se manifiesten. Entonces, la enseñanza y el universo no va en contra de las leyes, justamente va a favor. Entonces, fíjense lo que decía Frank Marshall, que era un ajedrecista, fue un ajedrecista estadounidense. Un mal plan es mejor que no tener ningún plan. O sea, la gente que está mal no es la que tiene un plan que puede ser errado, es la que no tiene ninguno. Esa gente que tú le... ¿Y tú qué has planeado para este año? No tiene planes. Está ahí como una especie de ameba, viviendo porque el aire de momento es gratis, pero no tiene ningún plan, ni tiene objetivos en su vida. Ahora, si tú tienes un plan, aunque tenga errores, ya van a ver que uno de los pasos de la planificación es la evaluación. Y tú puedes ir corrigiendo ese plan, mejorándolo, adaptándolo, adecuándolo a las situaciones, cambiando según lo que tú quieras lograr. Entonces, esto es muy importante. Un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Grábenselo en la cabeza. Y ahora es donde le damos un fundamento científico. ¿Por qué me conviene a mí planificar? Sencillamente porque el cerebro funciona con una estructura precisa. Si solo hay improvisación, el cerebro límbico, que es el cerebro que gestiona nuestras emociones, va a sentir incertidumbre, aunque no sea de forma consciente, aunque tú no te des cuenta. Y va a activar mecanismos de defensa que te van a llevar al temor. Entonces, quien no tiene un plan, no tiene estrategias, no tiene metas y no tiene respuestas. Entonces, cuando viene una situación, como no hay plan, el cerebro reacciona con incertidumbre. ¿Y esas personas qué hacen? Meterse en su casa, meterse en ellos mismos, no hablar, no hacer nada, porque no hay plan. Entonces reaccionan con temor. Entonces uno dice, bueno, pero si a nosotros nos están diciendo de que no nos tenemos que anticipar al futuro porque nos genera ansiedad, de que el nombre de la manifestación del ser, o como preguntó Marcos, el nombre científico de Dios en el presente es el ser o la atención plena al presente, ¿cómo nosotros vamos a estar planificando el futuro? Eso es estar viviendo en el futuro. Y fíjense lo que dice Peter Drucker. Peter Drucker está considerado como el padre del coaching moderno, ¿sí? Y él dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones que estoy tomando hoy. Si hoy estás tomando decisiones no planificadas, esas decisiones tienen un futuro incierto. Porque si no planificas algo, ya vamos a ver, es muy complicado que lo puedas hacer. Puedes hacerla por alguna carambola del universo, pero lo más lógico es que establezcas una dirección a donde quieres ir, establezcas una ruta y llegues, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una planificación. Y la neurociencia, con todos los descubrimientos que está haciendo en esta era, que es la era de la ciencia sin lugar a dudas, afianza los planteamientos de la metafísica y también de la psicología, y concluye que la experiencia vital de los seres humanos se resume fundamentalmente en tres facetas en la expresión de su ser. Y esas tres facetas son que necesitamos ideas o principios, no que nos esclavicen, pero sí que nos guíen, ¿sí? Incluyendo a los seres que plantearon esas ideas, que pueden ser maestros, filósofos, empresarios, pero hay seres que descubrieron estos principios. Luego, el segundo paso es que comprendamos estas ideas y las podamos planificar y le demos un marco lógico, ¿sí? Porque yo veo mucha gente que estudia muchas cosas y da igual que se llame metafísica o religión o filosofía, pero
no hay un plan, no hay una unidad dentro de ese estudio. Y por lo tanto, te va a ser más difícil comprenderlo y te va a ser más difícil poder aplicar eso y llegar fundamentalmente al tercer paso, que es manifestar esas ideas en forma de hábitos. Porque nosotros lo que tenemos que lograr son hábitos de éxitos, no información de éxito. Tenemos que lograr hábitos para ser más exitosos. No en términos monetarios ni de logros deportivos, no. Ser exitoso es que tus objetivos, los que tú te hayas planteado, los lleves a cabo. Eso es ser exitoso, sin compararte con los objetivos de otros. Entonces, siempre lo primero es la idea, que es el rayo azul. El segundo proceso es la comprensión de la idea, que es donde nos estamos metiendo con estos estudios ahora. Y el tercer paso tiene que ser la manifestación de esa idea para completarlo. Entonces dijimos que el primer paso son los objetivos. Vamos ahora a hablar de la planificación de los objetivos y después tendrá que venir la ejecución de esos objetivos. Entonces, el primer rayo tiene que ver con el ser, el segundo con la conciencia de ese ser, y por eso tiene que ver con todas las cualidades del segundo rayo, y el tercero tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque la forma de que el ser se manifieste en el plano material es tomando conciencia de él. Y tomamos conciencia de él planificando nuestros objetivos y llevándolos a cabo. Y por eso también se relacionaba con los tres factores para el éxito: la postura en el primer rayo, la actitud y la aptitud en el segundo, y por último, la acción. El segundo aspecto o el segundo proceso es la planificación. Es lo que se conoce también como el Dharma, que ya vamos a profundizar en siguientes actividades sobre eso. ¿Qué es el Dharma? Es el mecanismo, es cómo funciona todo. Pero también al Dharma se lo ha relacionado con la enseñanza, pero también con la ley. Es una palabra que engloba muchos conceptos, pero fundamentalmente es eso, el Dharma es cómo funcionan las cosas. Y por eso tiene relación con el plan de estudio, tiene relación con la enseñanza, con las leyes y con el conocimiento que luego tenemos que transformar en vivencia. Y por eso que este mecanismo del segundo rayo se basa en la planificación de los objetivos. Y toda planificación tiene unos pasos, que los pasos pueden variar un poco de unos a otros. Ustedes pueden, y los invito a que vean o que obtengan información sobre planificación estratégica, y puede ser que haya algún cambio en los pasos, pero lo importante es que nosotros utilicemos los pasos de una forma, primero, que lo podamos entender, y segundo, que sea práctico en nuestra vida. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí. Diego, en los resultados que nos marcamos para conseguir, no debemos marcar el momento en el que queremos conseguirlo, de María José. Sí, pero nosotros no nos marcamos resultados, porque ese es el tercer paso. Nosotros nos marcamos objetivos. Si tú primero te marcas objetivos, y es muy buena la pregunta de María José, porque vamos a ver ahora en los pasos de la planificación que uno de los pasos es ponerle tiempo a eso, ¿sí? Porque es como que yo digo, bueno, ya barreré la casa. Bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a barrerla? ¿Ahora? ¿En el fin de semana largo? ¿El mes que viene? Porque si no le pones un plazo, no lo vas a realizar. Entonces, justamente me da pie para hablar sobre los pasos de esa planificación. El primer paso es delinear objetivos, que es lo Perdona, Diego, perdona que te interrumpa. Entonces, ¿podrías precisar un poco más la diferencia entre el resultado y el objetivo? O sea, para que me quede claro, o sea, porque estoy un poco confusa. El objetivo es primer rayo. Y el resultado es lo que vas a obtener cuando tú planifiques tu objetivo y lo acciones. El resultado te lo dice la palabra. Es algo que resulta de un proceso. Un objetivo es lo primero, es rayo azul. Y un resultado es rayo rosa. Es lo que vas a obtener cuando comprendas el objetivo y cuando lo lleves a la acción. Pero ahora vas a entender un poquito más. No podemos, bueno, sigue si quiere. Que digo que no podemos concretar el tiempo en el que eso se puede producir. Ahora voy. Vale. Los pasos son, el paso número 1 es delinear objetivos. El paso 2 es establecer metas.
El paso 3 es definir plazos. El paso 4 es crear estrategias. El 5, desplegar tácticas. El 6, implementar acciones. Y el paso número 7 es hacer evaluación. En el primer paso delineamos los objetivos. ¿Por qué? Porque el primer paso de una planificación eficiente es dos cosas. O identificar el problema o situación que quieres corregir, o sencillamente definir el objetivo que tú quieres lograr. Que ya vamos a poner ejemplos prácticos. Entonces, ¿por qué es muy importante, y es el primer paso, plantear tu objetivo? Porque el cerebro cortical, que es el cerebro de la mente concreta, necesita un arquetipo o una idea para trazar un camino a través de las rutas neuronales. Entonces, el objetivo es subirte al coche y poner un destino en el GPS. Entonces, yo quiero ir a Madrid, o quiero ir a Cádiz, o quiero ir a la playa. Eso es lo primero, es a dónde quieres ir. Porque si tú no sabes a dónde quieres ir, no vas a llegar nunca. Y eso se lo tienes que decir a tu mente concreta, para que tu mente concreta tenga un arquetipo que energizar. Ahora, cuando tú has trabajado con tu cerebro cortical, que es el cerebro de pensar, tu cerebro límbico, que ya tiene un destino, va a aportar la cuota emotiva que desemboca en una acción y luego en un hábito. Tú le empiezas a poner pilas a ese proyecto de llegar a ese destino. El cerebro límbico dice, qué bueno, vamos a la playa y vamos a disfrutar y vamos a tomar el sol. Entonces, el primer paso es subirte al coche, es el destino, y el segundo paso es la gasolina que va a tener ese coche para transitar esa ruta. Porque ya vamos a ver que la planificación es establecer la ruta por la cual quiero llegar a ese objetivo. Entonces veíamos cuando vimos el primer proceso que los objetivos no están completos si no los planificamos y si no los ejecutamos. Entonces, el primer paso del primer rayo, e hicimos todos los ejercicios prácticos y desmenuzamos bien los objetivos, cómo estaban compuestos, y si no lo recuerdan, pueden revisionar los vídeos y repasar las actividades. Eso no está completo si no lo planifico y si no lo ejecuto con el proceso de interacción. Ahora, ¿qué diferencia hay entre objetivo y meta? Fíjense lo que dice, los detalles marcan la diferencia. El objetivo es la visión más generalista y poco detallada. Vamos a ir a Madrid. Son ideas en nuestra mente que están sujetas a nuestras emociones. Debes convertir tus objetivos en meta para saber con claridad qué acciones debes emprender a cada paso. En cambio, la meta es una visión más clara y más concreta y más detallada de lo que quieres conseguir. Voy a ir a Madrid, pero voy a parar en Jaén, o voy a parar en Despeñaperro, o voy a hacer esta ruta. Vas definiendo ese objetivo. Las metas te permiten determinar las acciones concretas que debes acometer para alcanzar, como preguntaba María José, los resultados que deseas. Pero también las metas te permiten planificar y prever los posibles obstáculos, ¿sí? Mira, vas a llegar a tal lado, ya vas a tener que cargar gasolina. Entonces, vas planificando y vas haciendo una planificación en etapas de esos objetivos. Trabajar con metas es la garantía de conseguir tus propósitos e ilusiones. Entonces, el segundo paso, que es establecer metas, esta es la definición de una meta. Las metas son los pasos a dar para cumplir los objetivos. Los objetivos es más grande y las metas son como las partecitas que componen ese objetivo. Ahora, cuando veamos la parte práctica, lo van a entender con más claridad. Por eso es muy conveniente plantear estas metas de manera lógica y alcanzable para que el cerebro no las rechace como imposibles. Si yo, por ejemplo, planeo en mis vacaciones que voy a coger el coche desde Granada, que está en el sur de España, y voy a llegar hasta Francia, no me puedo poner como meta, o sí me lo puedo poner, que lo voy a hacer en el mismo día. Porque el cerebro ya va a decir, este está planeando un palizón y es una meta inalcanzable, muy difícil de alcanzar, porque tendría que estar conduciendo 20 horas seguidas o 12 horas seguidas. Entonces, si tú te empiezas a poner metas que son muy inalcanzables, tu cerebro lo va a empezar a rechazar de una forma automática. Entonces, fíjense lo que dice Tony Robbins. Tony Robbins es el coach o el asesor
de personalidades tan famosas como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y fíjense lo que decía Tony Robbins: establecer metas es el primer paso para transformar, atiendan, lo invisible en visible. ¿A qué les suena eso que está más allá de lo visible o más allá de la física? Que de esto se trata la metafísica. La metafísica es el arte de realizar lo que deseas. No es estar aprendiendo un montón de conocimientos raros. Es que la meta son los objetivos que tienes en la vida y la física es la forma de hacerlo realidad. Entonces, la metafísica es que hagas tus metas físicas. Si llevas un montón de tiempo estudiando o leyendo y no haces tus metas físicas, haz otra cosa. Dedícate a otra cosa, no te está funcionando. Si tú no logras con esto algo concreto en tu vida, cámbialo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la meta física. Cuando tú te pones metas, empiezas a hacer físicos tus objetivos. Entonces, el primer rayo azul, fíjense cómo vamos relacionando este segundo rayo con lo que hemos estudiado antes. El primer rayo azul, que se expresa como voluntad de realizar nuestros objetivos vitales, esto constituye lo que se conoce también en el mundo de la empresa como tu misión. Pero no es la misión de ser el salvador de la humanidad, no, es lo que tú has venido a hacer a esta vida o lo que tú quieres hacer. Entonces, esa misión se complementa en el segundo rayo con la inteligencia para planificar esos objetivos. Y esto es lo que se conoce como visión. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? Es lo que está representando ese señor que está subido a una escalera, está alto y está mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque la misión es lo que queremos hacer. En cambio, la visión, y esa misión es lo que nosotros expresábamos con la técnica de la PNL. Si yo quiero lograr algo, lo tengo que programar y tengo que hablar y tengo que actuar en relación a esos objetivos que he programado. Si yo lo que quiero hacer es sanarme o curarme o tener pareja, no puedo estar diciendo, hoy qué mal está esto, qué mal, o la gente o las relaciones. No, tengo que hablar de acuerdo y expresarme de acuerdo a los objetivos, porque la misión es lo que queremos hacer. Ahora, la visión es visualizarnos en un plan haciendo lo que queremos hacer. Si tú no lo visualizas en tu mente y no le pones la cuota emotiva, ese objetivo no se va a manifestar. Por eso es que a la técnica de la PNL, que está relacionado con el pensamiento constructivo y con el primer rayo, hay que sumarle la técnica de la visualización creativa, que está relacionado con el segundo rayo y con la emoción y con la inteligencia emocional. Porque lo que crea es la emoción, es la energía emotiva. Eso te mueve. Emotio es energía que te mueve. Por eso, en la PNL tú tienes un objetivo en tu mente, programación neuro, te expresas, pero en la visualización creativa tienes un plan y ya te ves conduciendo, ya te ves en Madrid o en la playa o con el novio nuevo o la novia nueva. Te visualizas y te emocionas en relación a eso que has planificado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, no hay ninguna pregunta. Bien. Entonces, para eso es muy importante planificar. Pero al principio ustedes van a decir, uff, y yo me tengo que sentar a planificar. Después no te vas a sentar. Después lo vas a hacer automáticamente. Es como conducir. Al principio, cuando uno salía, aprendía a conducir, tenía que estar diciendo, voy a apretar con el pie izquierdo el embrague, ahora voy a poner la primera, y después ya lo vas haciendo de una forma fluida, casi automática. Entonces, primer paso, definir objetivos. Segundo paso, establecer metas, que son las partes intervinientes de esos objetivos.
Y ahora lo que tenemos que definir es lo que planteaba María José. Hay que definir plazos. Si se plantea inmediatez, o sea, si dices, esto lo tengo que lograr mañana, el cerebro se bloquea. Pero si estamos en el otro polo, si no hay deadlines o plazos para cumplir, ¿qué hace el cerebro? Se relaja demasiado y sigue manteniendo las conductas del pasado. O sea, no se trata ni de poner plazos que sean inalcanzables, ni dejar, bueno, ya lo haré. No. Si tienes una planificación, le tienes que poner una fecha. Aunque sea una fecha aproximada. Aunque sea que esa fecha luego cuando replanifiques puedas cambiar la fecha. ¿Sí? Pero tienes que ponerle una fecha. Proponerse metas graduales y asequibles para esos plazos. No te pongas de aquí para mañana. Tú dices, bueno, tengo que perder 20 kilos la semana que viene. No, porque te va a agobiar. Entonces, esos plazos pueden ser, antes hablábamos de corto, medio y largo plazo, pero si les resulta más fácil, corto plazo y largo plazo. ¿Cómo podemos hacer para definir corto plazo? Menos de un año. Largo plazo, más de un año. Es una forma de organizar esa planificación, ¿sí? Diego, ¿Por qué? Sí. Disculpa, te hago una pregunta. Sí. Hace rato mencionaste un hábito. ¿Un hábito es algo permanente? Y si es así, ¿podemos decir que un hábito es un rasgo? Sí, un hábito es un rasgo. Cuando tú adquieres un hábito, se manifiesta como un rasgo de tu personalidad, ¿sí? Se podría decir que son sinónimos. Gracias, Diego. Fíjense lo que dice con respecto a los plazos. Piensa y planifica, pero pon fecha a la acción, porque si no te quedarás solo con la idea, ¿sí? Esto es así. Mira, bueno, ¿nos juntamos o no nos juntamos? Sí, nos juntamos, pero ¿dónde? ¿Y qué fecha? Esta fecha. ¿Y dónde? Este lugar. Después vamos cambiando el lugar. Bueno, no te queda bien cambiar. Pero no hay, bueno, dale, nos juntemos, sí nos juntemos, sí nos juntemos, sí nos juntemos. Y nadie dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Entonces, alguien tiene que decir, bueno, señores, nos juntemos este día o este día. Y ya a partir de ese, que pone ese plazo, ya el resto va siendo un team planning. Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué opciones tenemos? Entonces, hay que empezar a concretar y poner un plazo, una fecha, aunque luego eso se pueda modificar, porque vamos a ver más adelante que no tenemos que estar esclavos de nuestra planificación, es la forma de llevar las ideas adelante. ¿Qué dice Jim Rohn? Que es el maestro el anterior, de Tim Robbins, que yo les decía que era el coach de Obama. Jim Rohn dice que todos necesitamos metas poderosas a largo plazo que nos ayuden a mantenernos entusiasmados para superar los obstáculos del corto plazo. Es como, por ejemplo, tu meta es, tú dices, bueno, yo voy a ahorrar todo el año, pero tengo el sueño de comprarme, yo no sé, un robot de cocina. Entonces, cada vez, porque esa es tu meta a largo plazo, a fin de año, para las Navidades, me voy a autorregalar de regalo de Navidad un robot de cocina o un viaje a Italia, lo que se te ocurra. Ahora, te tienes que levantar a trabajar, tienes que enfrentarte a la rutina y van a haber obstáculos, pero estás entusiasmado, porque cuando tú reveas tu planificación y tu objetivo a largo plazo, eso te va a dar fuerza para superar los obstáculos del corto plazo. Bueno, pero bien entusiasmado, porque yo sé que a fin de año me voy para Italia. O me voy a ir a trabajar porque yo sé que estoy trabajando y estoy cada vez más cerca de mi meta, que es tener mi robot de cocina. Pongan ustedes el ejemplo que ustedes quieran. Pero esto es necesario para mantener esa planificación en el tiempo. Cuando ya hemos definido nuestros objetivos, lo hemos dividido en metas, hemos establecido plazos, tenemos que crear estrategias para llegar a cumplir esas metas y esos plazos y cumplir esos objetivos. ¿Qué son las estrategias? Son un conjunto de acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan previamente establecido para conseguir un objetivo. Fíjense, conjunto de acciones. Eso nos da idea de amplitud. Conjunto de acciones. Ahora, la estrategia es global,
completa, integral, abarca el todo del fin perseguido, o abarca el total del proyecto, podríamos decir. Se ocupa de cómo ordenar y tener bajo control todo el proyecto. Por eso es que a veces planificación y estrategia, hay personas que las toman como sinónimo, o unen las dos palabras, planificación estratégica. Porque las estrategias son la planificación de las acciones globales para llegar a obtener los resultados. Ahora, esas estrategias, fíjense esta frase, la táctica, que es lo que viene ahora, es a la estrategia lo que las metas a los objetivos. Las metas eran los pequeños pasos que íbamos a dar para cumplir los objetivos. Entonces, las tácticas son las pequeñas acciones que componen la estrategia. Ahora lo vamos a aclarar. Por eso es que Sun Tzu en El arte de la guerra dice, estrategia, o sea, un plan muy global, sin táctica, es el camino más lento hacia la victoria. Si tú no tienes claro cuáles son las acciones intermedias, que son las tácticas, te va a resultar más difícil llegar a la estrategia. Ahora, táctica sin estrategia es el ruido que antecede a la derrota. Tú no puedes planificar acciones de forma esporádica que no respondan a un plan global. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esto, pero ¿qué objetivo tiene eso? ¿A qué objetivo responde esto? ¿Dónde está la planificación que hay detrás de ello? Vamos a aclarar un poco más. ¿Qué es desplegar tácticas? Táctica es el método o sistema para ejecutar o conseguir algo. Estrategia amplia, táctica más pequeña. Objetivo amplio, meta más pequeña. Se encarga de aspectos puntuales y concretos que forman parte del plan maestro o estrategia. Entonces, con este ejemplo práctico, yo creo que ustedes van a poder entender un poco más qué diferencia hay entre táctica y estrategia. Y para la próxima actividad, les prometo que vamos a empezar hablando de táctica y estrategia a través de un poema, que se los voy a preparar como una sorpresa. Fíjense lo que decía Abraham Lincoln. Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. ¿Por qué? Fíjense cómo vamos a hacer este análisis. Objetivo, cortar un árbol. Meta, o sea, las divisiones de los objetivos. Debilitar el tronco para que caiga. Primero tengo que ir debilitando el tronco, para que después el objetivo, que es que el árbol se caiga, se pueda dar. ¿Cuál es la estrategia? Dar hachazos continuos y precisos. Ahora, ¿cuál es la táctica que compone esa estrategia? Vamos a establecer 2 tácticas. Una es fortalecer brazos, hombros, piernas y espalda, porque tienes que estar un rato dándole al hacha, 6 horas, ¿sí? Ahora, esa es una táctica que tiene relación con una parte de la estrategia, que es tu cuerpo. Ahora, la otra táctica tiene relación con otra parte de la estrategia, que es el instrumento que vas a utilizar, que es el hacha. Entonces, afilar muy bien el hacha. Son 2 tácticas de 2 aspectos diferentes y ambas componen la estrategia. Acción, coger el hacha y cortar el árbol. Porque si tú tienes el objetivo, la meta, ya has determinado la estrategia, la táctica, pero estás en tu casa viendo la tele y no te levantas y coges el hacha y cortes el árbol, no vas a hacer nada. Pero si te levantas a cortar el árbol sin haber afilado el hacha, sin estar fuerte de brazos y hombros, no vas a lograr tu objetivo. Entonces es todo un pensum que cuando tú lo comprendes, ya lo harás de forma automática, pero no harás nada sin planificarlo antes. Entonces, ya tienes tus objetivos, tienes tus metas, has determinado unas estrategias, unas tácticas, le has puesto plazos y ahora lo que tienes que hacer es programar esas
acciones, que es lo que queremos llegar, es hacer acciones, pero como están muy bien planificadas y tienen una buena estrategia, van a tener el resultado que esperamos. Toda idea está incompleta si no finaliza en una acción. Esta acción será eficiente solo cuando se desprenda de una planificación con objetivos, metas, estrategias y tácticas. Entonces, quítense de la cabeza de que los grandes maestros de la humanidad iban por ahí improvisando. Eso no existe. Eso es lo que la gente ha querido envolver la vida de estos seres con un aura devocional que me parece perfecto, pero ellos tenían muy claro cuál era su plan. Y cuando veamos la vida de uno de esos seres, que es el Buda, el señor Gautama, vamos a hablar de cuál era el plan, la estrategia, las metas, que tenía todo su proceso. Entonces, fíjense lo que decía Eisenhower, que fue un presidente de los Estados Unidos. Los planes como planes, y bueno, vamos a hacer un plan, los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. ¿A qué se refería Eisenhower? Porque parece una redundancia. Los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Fíjense en esto, miren. Estudiar metafísica o cualquier otra disciplina de desarrollo personal o hacer la carrera de Derecho no puede tomarse como un acto aislado. A eso se refiere como un plan eventual. Bueno, hoy voy a metafísica, hoy voy a una clase de Derecho, mañana me meto a arquitectura, pasado hago el péndulo, después voy a Reiki. Entonces, eso es un plan eventual, que no responde a ninguna planificación específica. Como un acto aislado que dependa de otras actividades, otras ocupaciones u otros compromisos. Esto denota falta de planificación y como tal no tendrá resultados. La enseñanza funciona, lo que falla son los objetivos, la táctica y la estrategia para transformarla en una realidad en tu vida. No es que esto no funcione, es que no lo planificas y no los ejecutas bien. Trazas planes eventuales que no están regidos por una planificación general. Y por eso es tan importante el plan de estudio. Mucha gente me dice, no, porque yo estoy haciendo tal cosa, porque estoy estudiando tal otra. Digo, ¿cuál es el plan de estudio? Ah, no, bueno, nosotros nos reunimos y hablamos y leemos. ¿Dónde está el plan de estudio de eso? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde está esa planificación? Por eso es lo que a mí me encanta de la metafísica. La metafísica tiene objetivos, tiene un plan de estudio, tiene recursos pedagógicos y está todo estudiado para que obtengas un resultado positivo. Ahora, para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Si tú quieres conocer Madrid y nunca has estado en Madrid, tendrás que salir de tu casa. Y si tú nunca has viajado en avión, tendrás que viajar una primera vez o en coche. Entonces, tú no puedes, como decía también Albert Einstein, no puedes pretender obtener resultados diferentes si estás haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, por último, el paso número 7, cuando ya has realizado esas acciones y has llevado a cabo ese plan, es evaluar. ¿Por qué tienes que evaluar? Porque nadie es perfecto. Un plan puede ser perfecto en el momento que yo lo, valga la redundancia, lo planifico, pero en el momento de ejecutarlo pueden haber cambiado algunas cosas. Entonces es muy importante hacer evaluación para replanificar. Entonces, ¿por qué es tan importante la evaluación? Y fíjense que a la gente le molesta mucho que lo evalúen. A la gente que no tiene éxito. A las personas exitosas no les molesta. Es al revés. Evalúame a ver si lo estoy haciendo bien. Observar y medir nuestras acciones nos da información en forma de resultados que motivarán nuevas planificaciones, nuevos objetivos con futuras acciones tendientes a llegar al éxito. Si no se evalúa, no se puede corregir. Y si no se puede corregir, tú nunca podrás mejorar tu desempeño. Entonces, no hay una verdadera mejora si no hay evaluación, ¿sí? No estamos hablando
de la evaluación como los maestros de antes, con el regaño o con que te pegaban en la mano con una red. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decir, incluso es la autoevaluación. Mira, esto estuvo planificado, pero fallamos en esto, en lo otro. Podríamos haberlo hecho mejor, podríamos haber hecho... No le pongas emoción a la evaluación. Cuando alguien te ha dicho, mira, está muy bien, está muy buena tu iniciativa, pero no lo has hecho bien, por esto, por lo otro. Y ya está. Quítale la carga emotiva negativa. Por eso la planificación tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Una persona que se autoevalúa sin darse con un caño, ¿sí?, sin autoflagelarse, si no se evalúa con rigor, ¿sí?, es una persona que es inteligente emocionalmente. Y es una persona que seguramente será más exitosa en todo lo que se proponga. Sí, ¿alguna pregunta? No, hay una pregunta, sí, de Marco Sandoval. ¿Las correcciones son crecimientos? Siempre. Imagínate si tú no tuvieses nadie que te... Imagínate si yo como odontólogo yo no hubiera tenido profesores que me corrijan. Por supuesto que también tuve profesores que me decían, mira, lo has hecho muy bien, te estás esforzando muy bien, porque también eso tiene que estar, todo tiene que ser un equilibrio. Pero imagínate si a mí en la facultad no me hubieran corregido técnica quirúrgica y un montón de cuestiones. Yo hoy sería un profesional mediocre. Entonces, yo voy a los cursos de formación a que me corrijan, y si no me corrigen, yo digo, pero vamos a ver, ¿y para qué estoy en un curso si nadie me corrige? Entonces, una persona que no acepta correcciones no es que sea una persona mala, es que verdaderamente no está dentro de su objetivo corregirse o mejorarse. Puede tener otros objetivos, decir todo lo que sabe, mostrarse como inteligente, mostrarse como una persona llena de conceptos o llena de intelectualidad, decirle a los demás personas que comparten todo lo que ha aprendido, todo lo que ha leído, pero su verdadero objetivo no es corregirse. Porque si tu verdadero objetivo es corregirte, cuando alguien te corrige, y más si lo hace con cariño, con delicadeza, ¿sí?, eso es parte de tu planificación, que es medir los objetivos que vas logrando. Es tan importante la planificación que no debería ejecutarse ninguna acción estratégica que no pueda ser cuantificable. En las empresas no establecen ninguna acción de marketing que no se pueda medir. Porque imagínense ustedes, dicen, bueno, voy a invertir, yo no sé, 12.000 euros en hacer una acción de marketing o de publicidad. Si yo no puedo medir el retorno que esa acción me trae en nuevos clientes, en nuevos pacientes, ¿para qué la hago? Si yo no puedo saber si eso es o no efectivo. Entonces, si no se puede medir, no se debería hacer. Y por eso no tiene ningún sentido sentarse delante de un ordenador o en una clase a recibir un montón de conocimientos que luego ni se van a repasar ni se van a poner en práctica. Porque no te va a pasar nada malo. Es como si tomas vitamina C. El exceso de vitamina C se elimina por orina. El exceso de estar sentado en una sala recibiendo conocimiento no te va a pasar nada, pero tampoco vas a mejorar. Entonces, ¿qué sentido tiene perder tiempo? A mí no me gusta perder tiempo. Entonces, para tener éxito, y esto es muy importante, la planificación sola es insuficiente. Uno también debe saber improvisar. Eso lo dijo Isaac Asimov. Y tú no puedes improvisar si no tienes estudio. Un pianista, ¿por qué puede improvisar una melodía? Porque tiene muchísimos estudios de las escalas tonales, de las escalas atonales, de las escalas menores, mayores. Entonces, la gente dice, claro, yo voy a improvisar ahora. No, tú siempre vas a improvisar, pero en base a mucho estudio, ¿sí? Ese estudio lo tienes que transformar en práctica. Y esa práctica es lo que te va a dar la creatividad. No estamos hablando de improvisación. La gente cree que la iluminación es no estudiar nada, no hacer nada, sentarse debajo de un árbol, decir om, plaf, y se te encendió la lamparita. No, señores, no funciona así. No le funcionó así ni al Buda ni a todos los seres que se han iluminado. Fueron personas que estudiaron, que practicaron y que llegaron a una creatividad consciente.
¿Por qué tenemos que aprender a replanificar y también a improvisar? Porque no podemos estar esclavos de esa planificación. Entonces uno dice, mira, voy para tal lado, pero si tienes que replanificar y cambiar tus objetivos, tus metas, tus plazos, lo tienes que hacer, pero para eso necesitas estar observando permanentemente el proceso. No tienes que estar esclavo de la planificación, pero no puedes estar sin una planificación. Y por eso hay una cualidad muy importante que solamente la vamos a mencionar hoy, porque vamos a profundizar seguramente en el próximo taller, que es esencial, y más en los tiempos que corren, que es la resiliencia. La resiliencia es una cualidad fundamental, vamos a verlo más adelante, que está relacionado con el segundo rayo, con la actitud y con la aptitud, pero fundamentalmente con la capacidad de adaptación. Y el rayo dorado es la inteligencia que te permite reaccionar ante una situación. Y la resiliencia es la capacidad de adaptarte sin sufrimiento a nuevos escenarios. Entonces fíjense lo que dice Robin Sharma. Robin Sharma es un escritor que se hizo re famoso a nivel mundial porque es el autor de un libro que es bestseller, que es El monje que vendió su Ferrari. Y él dice, mantente firme en tus objetivos, pero flexible en tus estrategias. O sea, tú vas para Madrid y tú pones en el GPS Madrid. Pero si habías planificado una ruta, que ese es el plan, y esa ruta está cortada, o hay mucho tráfico, está lloviendo, mantén la ruta a Madrid, pero vete por otra carretera. Y si esa carretera se corta, vete por otro lado. O sea, no cambies tu objetivo, cambia tus estrategias. Las personas que no están conscientes de estos procesos ponen un objetivo, inician el camino y cuando hay un obstáculo cambian el objetivo. Ah, iba para Madrid, pero hay un atasco. Ah, entonces me voy para Cuenca, o me voy para Cádiz, o me voy para Francia. No. Sigue con tus objetivos, manteniéndote flexible en tus estrategias. Y por eso es lo que yo llamo el modo GPS, el modo recalculando. El que comprende se adapta sin sufrimiento, cambiando una y otra vez el plan, replanificando. No te resultó ese plan, haz otro plan. Y ese te resultó mejor, pero todavía no es satisfactorio, haz otro plan. Si el plan no funciona, como decíamos, tienes que cambiar el plan, pero no cambies la meta. Entonces, ¿qué decreto podemos hacer para de alguna forma materializar todo esto? Tú puedes decir, todo tiene un plan y yo soy la inteligencia que lo comprende. ¿Por qué? Porque como tú tienes un plan para cada cosa y por eso estás haciendo lo que estás haciendo, el universo también tiene un plan. Lo que sucede es que a veces tú no puedes ver el plan del universo hasta que ya el plan se ha concretado. Y tú dices, ah, ahora entiendo por qué yo en vez de meterme aquí me metí allí. O por qué pasó esto. O por qué esto se terminó y esto empezó. Porque tú en ese momento no entendías cuál era la táctica de esa estrategia del plan que tenía el universo para que tú desarrollaras un objetivo. Pero cuando ves el plan global, generalmente cuando ya ha terminado, dice, ah, ahora entiendo por qué yo tenía que hacer esto o por qué yo dejé de hacer lo otro. Ahora, ¿no es más inteligente, si tú sabes que todo tiene un plan, activar una de las cualidades del rayo dorado, que es confiar? Entonces tú puedes decir, yo estudio y planifico, y mi refugio en lo que yo tengo confianza no es en un ser humano, es en el Dharma. El Dharma es la luz de mi conciencia. No importa si ese Dharma lo dio Jesús, lo dio el Buda, lo dio Jim Rohn, lo dio Woody Allen o quien lo haya dado. Lo importante es que esa enseñanza que yo practico, me doy cuenta que funciona. Y eso es lo que a mí me hace tener confianza en el plan. Yo confío en la ley, no en la persona que habla de la ley, porque las personas tenemos defectos, ¿sí? Yo confío en mí, sé que tengo defectos y sé que tengo muchas carencias y que estoy aprendiendo, pero confío en el Dharma, en mi comprensión
en mi poquita comprensión del Dharma y en la aplicación de ese Dharma en mi vida. Todo tiene un plan y yo soy la inteligencia que lo comprende, yo estudio y planifico, mi refugio es el Dharma, la luz de mi conciencia. Diego, hay una pregunta. Sí, sí. ¿Ser mejor es ser más efectivo? Sí, ser mejor es, no es ser mejor en el sentido de estas cualidades románticas, ¿no? Ser mejor es llevar adelante los objetivos que te habías planeado. Y mientras más efectivo sea en la aplicación de ese plan, serás mejor. Entonces sí, ser mejor es ser más eficiente. Incluso ese es un lema o el subtítulo del libro de Metafísica y Neurociencia. Ser mejor es ser más eficiente. Ahora vamos a la aplicación práctica de todo esto, porque este es el ejercicio práctico que nosotros ya empezamos cuando empezamos estudiando el primer rayo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos esta planilla? Y si no tienen esta planilla, tienen esta presentación y pueden extraer la imagen de esta planilla o yo se las puedo enviar en un PDF. Estas son las etapas de la planificación, ¿sí? Hay etapa de planificación, fíjense que luego viene una etapa de ejecución y viene una etapa de análisis. Esto lo puedes utilizar como una guía, es la planilla que yo me he hecho para mí y yo la comparto con ustedes, pero si ustedes tienen una forma mejor de hacerlo, bienvenido sea. Entonces, lo primero de lo que hablamos, el primer paso, fíjense que esa planilla tiene varias columnas que se van a ir rellenando con los pasos de la planificación. Hablamos que la primera etapa son los objetivos, que es la primera columna. Y fíjense que hay una clave, que el símbolo de los objetivos está en azul. Porque cuando estudiamos el rayo azul, hablamos de que los objetivos y la planificación, y establecer esos objetivos y escribirlos, era el primer rayo. Por eso está puesto en azul. En esa primera columna, ¿qué vas a poner tú? Vas a poner aquellas cosas que quieres hacer o aquellas cosas que quieres dejar de hacer. Quiero hacer un viaje. O que quiero dejar de hacer. Quiero dejar de fumar. O quiero dejar de tener pesadillas. No sé, lo que quieras dejar de hacer. La clave del cambio está en la precisión que tengamos a la hora de plantearnos esos objetivos. Porque existen 3 pasos para la visualización creativa. Ya lo vamos adelantando. Plantear los objetivos, sostener esos objetivos en el tiempo y luego realizar esos objetivos. Entonces, la segunda columna de ese ejercicio de la etapa de planificación eran las metas. ¿Qué eran las metas que vamos a poner en esa segunda columna? Y fíjese que el simbolito de la meta ya está en dorado. ¿Por qué? Porque los objetivos los estudiamos en el rayo azul, pero cuando empiezas a dividir conscientemente esos objetivos en meta, empiezas a activar el rayo dorado. Metas son las partes que conforman un objetivo y son, como decíamos, esas etapas que iremos cumpliendo sí, ahí hay una redundancia, hasta llegar a los objetivos prefijados. Trazaremos como máximo en este ejercicio puntual, como máximo 3 metas para cada objetivo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos primera columna objetivo, segundo metas, y ahora en la tercera columna vamos a poner los plazos. Estos plazos, que también son parte de la etapa de planificación, en la tercera columna, es cuando fijamos el tiempo en que pensamos cumplir esos objetivos. Puede ser corto, mediano y largo plazo, o corto y largo plazo, como lo quieras. Esto es fundamental, priorizar eventos y poner deadlines. Deadline quiere decir línea muerta, que es el término de un plazo. Línea muerta, se terminó tu plazo. Si no desarrollas el hábito de priorizar las cosas, para el cerebro todo pasará a tener la misma urgencia y la misma importancia, y esto te genera estrés. Por eso es muy importante asignar plazos y también asignar prioridades en lo que quieras planificar. La cuarta columna es la columna de la estrategia. ¿Qué ponemos en la columna de la estrategia? Un resumen del plan global de cómo tú pretendes conseguir cada objetivo. El ejemplo que dábamos. El objetivo es talar el árbol y la estrategia será
dar golpes precisos al tronco para que el árbol caiga. Las estrategias se componen de tácticas y pueden ser modificadas de acuerdo a los hechos. Si tú estás llevando acciones que te das cuenta que no son lo suficientemente eficientes, puedes modificar las estrategias y las tácticas que habías planeado en esas acciones. Podremos cambiar el plan las veces que sea necesario sin distorsionar el objetivo. ¿Sí? Entonces, primera columna objetivos, luego las metas, 3 los plazos, 4 la estrategia, 5 las tácticas, que son las acciones parciales que componen una estrategia. Describen acciones puntuales dentro de las estrategias, como decíamos, y es muy importante para las tácticas, aquí es donde está la creatividad. Aquí es donde tú tienes que utilizar el pensamiento lateral. Porque si tú empiezas a ver soluciones creativas para las cosas, es donde empiezas a tener tácticas. Entonces, es muy importante en la vida ser creativo. Para decir cosas diferentes, no. A lo mejor para decir las mismas cosas que dice otro, pero un lenguaje en que puedan llegar a más gente. O establecer acciones que de una forma diferente a los demás te den a ti los resultados que estás esperando. ¿Y por qué es muy clave las tácticas? Y es muy importante escribir. Yo se los vengo diciendo de hace mucho tiempo. Tengan una libreta donde ustedes planifiquen sus cosas, escriben sus ideas y hacen sus ejercicios. Haz una lista de todo aquello que quieres hacer y revísalo de manera regular. Esto es para sacarte literalmente las cosas de tu cabeza. CPF es córtex prefrontal. Si tú tienes muchas ideas en tu cabeza, pero no las escribes en una agenda, en un papel, tu cerebro siempre estará con todo eso dando vuelta. Si la tienes todo el tiempo en tu cabeza, estás ocupando lugar en tu memoria a corto plazo que podrías usar para otra cosa. Es como tener abierto 18.000 programas en el ordenador. No te va a funcionar, va a estar muy lento el ordenador. Entonces, cuando tú anotas algo, anotas una idea y la bajas a un papel, la estás quitando de tu mente. ¿Sí? Entonces, ya no tienes esa idea de que tienes muchas cosas que hacer y no estás haciendo nada. Bájalo a un papel, agenda, tablet, ordenador o teléfono móvil. Te va a aliviar muchísimo. Yo les doy un ejemplo práctico. Ustedes utilizarán el WhatsApp, yo también utilizo el WhatsApp. Ustedes saben que los chats de WhatsApp, cuando una persona te escribe, tú puedes tenerlo activo o puedes, cuando no te interesa esa conversación o no tiene utilidad o ya has dejado de trabajar en ese chat, borrar esos mensajes y archivar ese chat. Entonces, si tú archivas chat y tienes, cuando tú abres tu WhatsApp, 2 o 3 chats, eso es una lista de tareas. Yo abro mi WhatsApp y tengo algunos chats activos. Eso quiere decir que hay algo que yo tengo que contestar, que hay una tarea que yo tengo que realizar. Es una forma de planificar tu agenda a través de una aplicación que es el WhatsApp. Darle un ordenamiento práctico. Recuerda usar también una libreta o un cuaderno para anotar las ideas que te surjan en los momentos más insólitos. Señores, todos los seres humanos somos creativos. Lo que no somos es organizados. No todas las personas son organizadas y no todas las personas planifican su vida. Hay que llevar una libreta con uno. Y aunque esa idea que se está ocurriendo te parezca una tontería, anótala. Todos los cursos de metafísica, neurociencia, fueron ideas que se me iban ocurriendo, que iba relacionando de la enseñanza de la metafísica con la ciencia que me gustaba tanto, y se fueron uniendo esas ideas y en un momento empezaron a adquirir un orden lógico. Entonces, es muy importante anotar y tener una libreta para anotar ahí tus ocurrencias y tus creatividades. Nunca sabes cuando esa idea puede ser el conector de otras o el disparador de alguna solución a alguna situación a resolver. Muy importante, cuando estudiemos las inteligencias y cómo se interconectan todos los tipos de las inteligencias, van a entender esto a cabalidad. Entonces, ya llegamos a la columna número 6, que son las acciones, y las acciones, si nos planteamos nuevos objetivos, tendremos que cambiar la actitud en relación a ellos. ¿Por qué? Porque una nueva situación requiere una nueva capacidad y por lo tanto requiere nuevas
acciones que la definan. Entonces, actuar y observar nuestro desempeño es la mejor manera de sostener una conducta, como preguntaba Marcos, hasta que se establezca en un rasgo o en un hábito. Tienes que planificar acciones, pero que esas acciones estén de acuerdo a un objetivo. Porque muchas veces tú dices, ¿y tú por qué haces esto? No sé, porque lo hace mi prima, o porque lo hace mucha gente. Entonces, eso no está en relación con objetivos que tú quieres cumplir en tu vida. Entonces, son acciones que no tienen ningún sentido. Y es por eso que hay personas que la mayor parte de las acciones en su vida no responden a una planificación de sus objetivos. Y esto es peligroso. Son acciones que no han sido programados por ellos, se programan de forma inconsciente por personas que conocen este proceso, que se llama gente que te quiere vender algo, políticos, etc. Mucho cuidado con esto. Cuando tú empiezas a observar tus acciones, empiezas a descartar esas acciones que no están de acuerdo a tus objetivos. Y me encanta esta frase de Woody Allen. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas, se dicen solas. Si tú eres honesto y se te nota, no estés diciendo todo el tiempo que eres honesto. No tienes para qué decirlo, si ya se ve que eres honesto. Entonces, el paso número 7 es la evaluación, la séptima columna, y también una columna importantísima. Es el momento de fijar los hábitos, reforzando lo que hacemos bien, porque no toda evaluación será negativa, y corrigiendo aquellas cosas que tenemos que mejorar. Es bueno dedicar un tiempo de tu semana, o en el fin de semana, o ahora que aquí en Granada hay unos días de festivos por el Corpus, hacer evaluación, organizar la lista de tareas, anotar los resultados, si es necesario, ajustar las estrategias y las tácticas y los plazos de ejecución. Nosotros estamos ahora en unos sitios más y en otros sitios menos, en una situación, sanitaria global y mundial. Eso ha afectado, como es lógico, los plazos de la ejecución de los objetivos y también las estrategias. Ahora todo es mucho más virtual, porque no se puede hacer presencial. Entonces, ese es el ejemplo más vivo de cómo hacemos evaluación y cómo hacemos replanificación de los objetivos que queremos lograr. Entonces, esta es una frase que a mí me encanta. La humanidad planifica la desgracia, pero no planifica el ocio. Usted, fíjense la gente, y ahora que llega la primavera, ya verás cómo me voy a poner con la alergia. Está planificando la desgracia. Y ahora que ya me estoy haciendo mayor, y ya verás el ciático, y la memoria, y el pelo, ¿por qué estás todo el tiempo planificando la desgracia? ¿Y por qué no te dedicas a planificar el ocio, la felicidad, el éxito? Lo que tú planifiques, aunque sea de forma inconsciente, se va a manifestar. Ahora, recuerda esto, nada le gusta más a tu cerebro que tachar cosas en una lista, pero siempre es preferible tener una tarea bien acabada que tener un montón de tareas, un montón de objetivos inconclusos. Por eso nosotros en nuestra práctica, cuando nosotros hablamos de la práctica de los objetivos, hablamos de que podemos hacer una lista y podemos escribir, por ejemplo, para empezar con el paso número 1 de establecer nuestros objetivos, 10 cosas que quieras incorporar a tu vida actual. Yo he puesto 10 cosas mías, personales, ¿no? Hacer más deporte, comer más sano, pasar más tiempo con mis hijos, bueno, una serie de cuestiones. Ustedes háganse su lista con 10 objetivos. ¿Y después qué haces? Estos objetivos tienen que ser escritos por orden de prioridad descendente. O sea, el que tiene más prioridad arriba y el que tenga menos prioridad abajo. Y una vez que establezcas estos 10 objetivos, lo que vas a hacer es quedarte con 3. ¿Sí? Una vez que te quedes con esos 3 objetivos, que son los 3 objetivos que le has dado más prioridad, vas a irte a tu planilla de planificación, si quieres, y fíjense lo que decíamos. Objetivos, acciones, y los tienes que poner como verbos, no más de 3, porque puedes planificar 10, pero es más fácil empezar de a poquito y empezar a ir practicando paso a paso. Las metas son los pasos que engloban el objetivo, tampoco más de 3, los plazos ya lo dijimos, corto, mediano y largo, las estrategias en la cuarta columna, que es el plan de acción global,
En las tácticas vas a poner acciones puntuales. En el punto de acciones vas a detallar lo que realizaste, ¿sí? Y en la columna número 7 vas a detallar los resultados obtenidos. Entonces, los objetivos están dentro de lo que estudiamos en el rayo azul, toda la etapa de planificación está dentro del rayo dorado, y cuando ejecutemos y evaluemos ya será rayo rosa, porque es la acción, ¿sí? Cuando tengamos acciones, accionemos, vamos a poder evaluar los resultados en la columna y en la etapa de análisis. Etapa de planificación, etapa de ejecución y etapa de análisis. La planificación es rayo dorado, pero es rayo dorado azul, rayo dorado dorado y rayo dorado rosa. 3 veces 3. Recuerden que los objetivos eran objetivo azul, misión, objetivo dorado, visión, y objetivo rosa, valores, ¿sí? Azul azul, azul dorado y azul rosa. Y cuando veamos el rosa será rosa azul, rosa dorado y rosa rosa. Porque todo es trino y es lo que se conoce como el 3 veces 3. Vamos a los objetivos. Primer objetivo que yo me había planteado, hacer más deporte. Entonces me pongo 3 metas. Esto es un ejemplo práctico que ustedes pueden aplicar con los objetivos que ustedes planifiquen. Una meta es organizar mi agenda para poder hacer más deporte. La otra meta es ir al gimnasio todos los días. Y la tercera meta es contabilizar los tiempos para ir aumentando progresivamente la cantidad de ejercicio que voy haciendo. ¿En qué plazo voy a realizar estas 3 metas que componen el objetivo de hacer más deporte? Las 2 primeras metas las puedo hacer en un corto plazo y la tercera meta en un medio plazo, porque tengo primero que empezar a hacer el ejercicio para poder aumentar ese tiempo. ¿Qué estrategias voy a utilizar como plan global? La estrategia general, ¿qué va a ser? Reducir el tiempo que dedico a otras actividades, programar actividades deportivas y buscar la motivación. Yo tengo que también buscar motivación como parte de estrategia para llegar a ese objetivo. Pero esta estrategia es el plan global. ¿Qué tácticas puntuales voy a utilizar para desarrollar esta estrategia que es global? 3. Acostarme pronto. Si me puedo acostar pronto, me puedo levantar antes, ¿sí? Para poder ir al gimnasio a la mañana. Y otra táctica que voy a utilizar para tener motivación es pesarme todos los viernes. Si lo hago bien, me motivaré. Si lo hago mal, si no voy al gimnasio y si no hago mi dieta, me voy a desmotivar. Por eso tengo que tener acciones que tengo que evaluar. Pero me puedo poner estas 3 tácticas. Hay algo muy curioso. Cuando te empiezas a levantar antes, al principio tienes mucho sueño. Y después tu organismo solo se programa y te da sueño antes, a la noche. Y te acuestas solo antes. Entonces, todo se va reprogramando y todo se va acomodando naturalmente. Y después, bueno, vendrán las acciones y vendrá la evaluación de esas acciones, que eso ya sería la parte del rayo rosa. Segundo objetivo, comer más sano. Las metas, lo mismo, reducir ingesta de hidratos, aumentar la ingesta de frutas y beber más agua. Plazos, corto, medio y corto plazo. Estrategias, hacerme consciente de lo que como y bebo, productos procesados o productos naturales. Ahora, la estrategia para comer más sano es hacerme consciente de lo que como y bebo. Pero ¿cómo me hago consciente? Y aquí están las tácticas. Organizar la dieta y ponerla en un lugar visible. Léase puerta del frigorífico. Léase espejo del baño, donde tú quieras. 2, súper. Cuando vayas al súper, lleva una lista, no improvises y solo con los alimentos permitidos que has anotado en la dieta, que está colgada en la nevera del frigorífico o heladera o en el espejo del súper o en la puerta del ropero. Da igual. Tercer punto, anotar todo lo que comes. Porque cuando hagas evaluación de ese objetivo te vas a dar cuenta si te has pasado en la comida o has comido lo que tenías que comer. Y cuarto, esto coincide con la táctica anterior, pesarte los viernes. Tercer objetivo, otro objetivo que yo me he puesto, pasar más tiempo con mis hijos. Metas, fines de semana completos, tardes en casa, organizar mi agenda de trabajo para estar a las tardes en casa y estar algunas tardes con ellos, y organizar las vacaciones para poder compartirlas.
plazos corto, medio y largo plazo, y estrategias. Reducir el tiempo que dedico a otras actividades y buscar aficiones en común con mis hijos, ¿sí? Porque no siempre se tienen aficiones comunes. ¿Cuáles son las tácticas? Organizar las agendas en conjunto, o sea, nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué queremos hacer? Hacer un brainstorming familiar, o sea, hacer una lluvia de ideas, y programar un viaje con anticipación, y la cuarta es fundamental, ahorrar. Si tú no ahorras con un objetivo, tampoco tendrás los recursos económicos para poder llevar a cabo ese objetivo. Fíjense que este es un ejemplo práctico, lo tienen en el vídeo y lo pueden ver cuantas veces quieran, y está en ustedes poder aplicarlo a los objetivos que ustedes se planteen. Sostener una planificación en el tiempo es el mecanismo más efectivo para desarrollar constancia, que es una cualidad de segundo rayo. Anótensela, constancia, que nos permitirá observar el funcionamiento de la ley o dharma e iluminarnos en el camino a un mejor accionar. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta actividad y sobre todo con esta parte final que es la parte práctica? Hemos hecho una hoja de ruta. Tú siempre tienes que tener una hoja de ruta. A veces la hoja de ruta que tú has anotado dice no hacer nada. Yo hay veces que planifico fines de semana en que hago nada. ¿Y qué es nada? Nada. Ni preparo clase, ni estudio. ¿Qué hago? Veo serie de Netflix, estoy en el sofá, hago lo que me apetece. Nada. Pero la nada también hay que planificarla, ¿sí? Cuando ya has trazado este plan de acción, lo puedes repasar cada mañana y lo visualizas a medida que lo actúas. Cuando hayas cumplido los objetivos, será hora de trazar un nuevo plan con nuevas metas, nuevos objetivos, estrategias y nuevas acciones. Bueno, hemos llegado aquí al final de la actividad y quería decirles que nuestra siguiente actividad será el día 16 de junio, o sea, dentro de 15 días, y vamos a seguir trabajando con estos aspectos del rayo dorado y vamos a profundizar sobre la técnica para visualizar esta planificación y llevarla a cabo, que es la visualización creativa. Vamos a abordar los factores para el éxito y también vamos a estudiar algo muy interesante que lo plantea Emmett Fox, que son las 3 piraciones, con P, 3 piraciones, que si quieren saber de qué se trata, pues van a tener que venir a la actividad del 16 de junio. Bueno, esto es todo lo que tenías para decirles. No sé si alguien tiene alguna pregunta por allí. Aquí no hay ninguna. Si alguien pregunta. Sí. Diego, sí. A mí me gustaría preguntar una cosa. Sí. Hay veces en las que tú te pones un objetivo y lo llevas el primero puesto en la lista, en la planilla esa, lo llevas ya 20 años puesto. Sí. Y eso no va para adelante ni para que te mate. Por ejemplo, hacer más ejercicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Borrar ese objetivo y poner otro, porque ese no es tu objetivo, ¿o cómo es eso? No, no lo estás planificando bien. Yo te voy a poner un ejemplo en mi vida. Me has dado justo en el caño. Yo siempre he querido hacer más objetivos, pero yo tenía la idea de que yo no me podía levantar o no estaba en mí o no iba a lograr nunca abrir el gimnasio. ¿Qué quiere decir abrir el gimnasio? Estar en el gimnasio cuando lo están abriendo, para estar a primera hora, hacer tu ejercicio, ducharte e irte a trabajar. Pero sencillamente era una idea que yo tenía en mi cabeza. Entonces, ¿qué hacía yo? Planificaba mi ejercicio y yo decía, yo me voy al trabajo y cuando salga del trabajo ya voy al gimnasio. Mentira. Salía cansado, un día sí iba, el otro día, claro, y tenía las excusas perfectas. A veces me demoraba un poco más en mi trabajo, otras veces estaba cansado, a la tarde tenía los niños. Entonces, no es que era un mal objetivo para mí, no estaba planificado bien. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque me levanto a las 6 de la mañana y voy al gimnasio cuando tengo que ir. Cuando abren el gimnasio, a las 7 estoy arriba de la cinta, a las 8 ya terminé, me ducho y me voy a trabajar. Entonces, el problema no es que no es un objetivo para mí. El objetivo es que estaba mal planificado.
también puede ser que no sea un objetivo para ti. Porque eso también lo hablamos cuando hablamos de cómo trazar esos objetivos en el curso anterior de liderazgo. Cuando hablamos del rayo azul, a veces uno pone objetivos que no son tuyos, que son objetivos de la pareja, que son objetivos de tu papá. Hay mucha gente que no quiere dejar de fumar, que le encanta fumar y quiere seguir fumando. Y pone ese objetivo ahí porque su mujer ya lo tiene harto, porque el médico se lo ha dicho, pero no es una persona que esté convencida de ese objetivo. Entonces, antes de anotar un objetivo, uno tiene que poner, ¿esto verdaderamente es un objetivo en mi vida? ¿O yo me estoy arrastrando por el objetivo de mi amiga, o de mi prima, o de lo que dicen en la televisión? ¿Es mi objetivo porque viene la Navidad comprarme un perfume nuevo? ¿O comprarme un coche? No. Me he dado cuenta que ese es el objetivo de las casas comerciales que me bombardean con 18 propagandas de 18 perfumes diferentes. ¿Sí? Pero verdaderamente no es una necesidad para mí comprarme otro perfume o comprarme otro coche. Entonces, por eso es tan importante y es el paso fundamental donde tú te planteas tu objetivo, porque es a donde vas a ir. Si tú pones en el navegador Madrid, no vas a llegar a otro lado que no sea Madrid. No vas a llegar ni a Cádiz, ni a Francia, ni en otro lado. Entonces, hay que tener mucha reflexión y saber, ¿es un objetivo bueno para mí, pero lo he planificado mal? ¿O no es un objetivo que yo verdaderamente quiera y por eso no me sale? No sé si te contesté. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, Diego. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta. De momento no, ¿verdad? No. Bueno, entonces lo que me queda es agradecerles a todos vosotros por estar aquí en esta actividad. Espero que les sea de utilidad. Van a tener el video para poder repasarlo y yo los animo a que hagan su planilla de planificación. Al principio, como todo, toda actividad nueva les va a costar, el cerebro se va a resistir, no va a encontrar tiempo, pero cuando lo hagan, se los digo por experiencia, van a entender muchísimas cosas de por qué algunas cosas te salen y por qué otras no te salen. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días, Dios mediante. Muy bien, Besitos. gracias.